Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en plena Navidad, sábado después de Navidad. Tenemos a una invitada excepcional, Beatriz Gavilán Agustí, es neuropsicóloga de la Red MENI, en concreto del Hospital Beata Mariana de Madrid, y es neuropsicóloga de la unidad infantil. Muchos no sabréis lo que significa o lo importante que es la neuropsicología para las personas con daño cerebral. Y muy especialmente para los niños también, cuando están desarrollando su pequeño gran cerebro y que hay que sacar todas sus potencialidades independientemente de los daños que se tengan. Además, Beatriz colabora con nosotros, es miembro imprescindible del equipo transdisciplinar de Convives con Espasticidad desde 2014, bueno, desde antes de 2014, desde 2012. Y siempre ha estado ahí dispuesta a ayudar, así que yo le quiero agradecer su compromiso, como veis, aquí un sábado por la mañana, para sacarnos de dudas o darnos a conocer a esa gran desconocida e importante ciencia, parte de la ciencia, la neuropsicología. Así que, Beatriz, te cedo la palabra y la primera pregunta es que, aparte de presentarte tú como tú quieras, ¿qué es la neuropsicología? Vale, muy bien. Bueno, lo primero, Claudia, muchas gracias por contar conmigo. Ya sabes que estoy siempre encantada de colaborar con vosotros y, bueno, especialmente estar contigo porque es un placer, lo sabes. Yo Para creo que seguir, el cariño traspasa las pantallas. di que sí, claro que sí. Luego, para presentarme, bueno, pues es que creo que, bueno, lo que tú has comentado, soy neuropsicóloga. Llevo ya muchos años trabajando en daño cerebral y en trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Empecé con población adulta, pero pronto me cambié a la población infantil, un poco por azares de la vida y porque reconozco que la población infanto-juvenil es mi pasión, me encanta, ¿no? Me gusta mucho trabajar con ellos y todo el estudio de lo que hago. Y luego comentar, pues como tú has dicho, que trabajo en la unidad de rehabilitación infantil. Formo parte de un equipo transdisciplinar sin el cual no sabría trabajar, francamente. Ya no entiendo el enfoque y el trabajo desde mi área, ¿no? Desde mi disciplina, sin contar con un equipo. Y luego, bueno, pues comentaros qué es la neuropsicología, exactamente. Un momento, Bea, antes de empezar en la neuropsicología, hemos dicho las dos una palabra que tenemos muy inculcada, muy Ajá. interiorizada, pero que creo que es importante que la gente caiga en la diferencia de un equipo transdisciplinar y un equipo multidisciplinar, ¿no? Sí, sí. Entonces, si quieres, explícanos tú la diferencia. A ver, la base de este tipo de trabajo, ¿no? Se centra en que al final, en este caso, yo que estoy especializada en población infantil, infanto-juvenil, en el centro estaría el niño con su familia, ¿no? Y alrededor todos los profesionales. No hay barreras entre profesionales como tal, ¿no? Sino que al final tenemos como objetivo global, por parte de todos los profesionales, la mejora de calidad de vida de la familia y del niño y la mejora y recuperación en la medida posible de las dificultades que pueda tener. ¿De acuerdo? Entonces es un trabajo conjunto en el que muchas veces no, en el que se comparten muchos objetivos. Otros ya son propios de cada uno, pero al final no hay barreras entre los profesionales, ¿no? Entonces yo creo que este aspecto es importante y sobre todo hace que los resultados sean mejores. Al final vamos todos en la misma dirección y a una, y todos sabemos lo que están haciendo nuestros compañeros, hacia dónde van, intervenimos y realizamos las mismas pautas que nos ha comentado, por ejemplo, el área de fisioterapia, el área de logopedia, ¿no? De forma que sea todo un pack, ¿no? Es que la persona no se puede dividir en trocitos Exacto. y no Exacto. pertenece a nadie. Exacto. De forma que cuando termine, por ejemplo, la sesión de fisio, no quede ahí el trabajo que se hizo desde fisio, no, no. El trabajo de fisio sigue en el resto porque nosotros tenemos las pautas que ha dado el fisioterapeuta, por ejemplo, en cuanto a cómo tiene que estar la postura, cómo tiene que estar exactamente sentado, ¿no? O sea, al final integramos todo
en cada área, ¿no? Me río porque estás poniendo unos ejemplos que digo, me voy a mirar la postura para que Yo también me pongo recta. No, pero es verdad, bueno, desde Convives también tenemos ese enfoque, tú lo sabes, y además pedimos, reivindicamos que dentro de ese equipo transdisciplinar se incluya al paciente experto y al familiar experto, porque al final somos dueños de nuestra propia vida. Y no se trata solo de sobrevivir o de tener una vida funcional, sino de tener una vida feliz. Sí, sí, indudablemente. Y para eso os necesitamos a todos. Y a la neuropsicología en muchos casos también. Así que explícanos qué es la neuropsicología y por qué es tan importante en esos casos. Vale, pues la neuropsicología es el estudio de la relación entre cerebro, conducta y emoción. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo desde el otro lado. Que cuando unos padres acuden, por ejemplo, a mí para comentarme que su hijo tiene dificultades en el cole, que no logra aprobar, ¿no? Que le dice que que el profesor les comenta que no va al ritmo de sus iguales, ¿no? Y que esto ya lleva pasando desde que inició el cole. Mi labor, ¿no? Y mi objetivo será saber qué está pasando a nivel cerebral, ¿no? Para que se dé la conducta, ¿no? y el comportamiento que los padres me están comentando, ¿no? Es decir, hacer esa traducción de por qué suspende, ¿no? ¿Por qué no es capaz de alcanzar el nivel que cabría esperar para su edad? Bueno, pues porque a lo mejor tiene una serie de alteraciones a nivel, no sé, memoria, funciones Atención. a nivel atencional, que no le están permitiendo poder alcanzar el nivel que cabría esperar, ¿no? Y, Entonces, dime. no, entonces, dime, perdona. No, es establecer esa relación entre qué está pasando a nivel cerebral, ¿de acuerdo? ¿No? Para que se vea, ¿no? Toda esa clínica, todos esos síntomas que comenta el entorno, ¿no? Con el objetivo de poder establecer una intervención, ¿no? Para minimizar o solventar, depende, ¿no? de la situación, esas dificultades. No sé si me he explicado bien. He Sí, te has intentado... explicado perfectamente. Y lo que quería puntualizar es que a ese niño que a veces se le tacha de vago, de incapaz o de tonto, entre comillas, una palabra mal utilizada, pero que muchas veces sucede, ¿no? Torpe, vago, tonto, Sí. se le estigmatiza, o niñas, niños y niñas, realmente es porque su cerebro funciona de otra manera y ahí entráis vosotros en el descubrimiento de cómo funciona su cerebro, ¿no? Y Exacto. realizáis un protocolo de intervención. Bueno, tenemos un protocolo de evaluación, ¿no? Primero es básico detectar exactamente en qué situación está, ¿no? A nivel cognitivo, emocional y conductual. Es decir, necesitamos saber cómo están sus funciones cognitivas superiores, ¿no? Es decir, cómo está a nivel de atención, a nivel de memoria, a nivel del lenguaje, a nivel de percepción, a nivel intelectual, o sea, un barrido por todos los aspectos, ¿no? O las habilidades que lleva a cabo el cerebro para poder detectar esas dificultades, también los puntos fuertes y en función de esa información, ¿no? De esos datos, poder programar una intervención que vaya a conseguir mejorar las alteraciones que hemos detectado, apoyándonos también en los puntos fuertes, ¿no? Y además está hecho para el perfil justo de ese niño, ¿no? Contando además con su familia y con su cole, porque ese niño vive en un entorno específico, ¿no? Con un perfil también específico. Entonces hay que amoldarse también al entorno en el que vive. ¿Veis cómo, por qué me gusta tanto eso de amoldarse a la familia y al niño y no al revés? Que tengamos que amoldarnos nosotros al protocolo, un protocolo estandarizado, no, el protocolo de intervención tiene que ser siempre personalizado. Claro, Así, indudablemente. La familia es la que tiene una serie de necesidades y para ellos dan algunas que serán más importantes y otras menos importantes, ¿no? Nuestro deber es intentar ayudar a esa familia y a ese niño. Entonces, es básico y fundamental saber para ellos cuáles son las necesidades principales. y hablabas de cerebro, conducta y emoción, porque claro, todo este fracaso escolar, todo estas dificultades
a nivel cerebral, todo eso tiene repercusiones en el día a día del niño y de la familia, o del adulto y de la familia, que estamos hablando de niños, porque estamos hablando con Bea, que está especializada en niños, pero a nivel adulto también esto estigmatiza. Es decir, Sí, sí. los daños cerebrales son invisibles. Entonces, a medida que vayamos potenciando, no solo minimizando los daños, como tú has dicho, las alteraciones, sino potenciando los puntos fuertes, los talentos, que todos los tenemos, las capacidades, todos tenemos capacidades y discapacidades, pues ese niño, esa familia se sentirá mucho mejor, comprenderá mejor su situación, porque hay veces que incluso la familia por desconocimiento culpabiliza al niño. Sí, sí, completamente. Yo creo que, claro, en el momento que no sabes exactamente qué está pasando y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, tu conducta no va dirigida hacia un objetivo claro, sino que, vamos a decir, que puede incluso dar bandazos, ¿no? Te debates Es como entre... un disparo sin objetivo, o sea, como si Te dispararas a debates, tierra. justo te debates entre, bueno, no lo hace porque no quiere, porque es un vago, como has comentado, y entre, no, pobrecito, es que realmente no puede. Entonces, claro, al final es ir de un lado a otro y entonces eso confunde mucho a los niños en la educación, a los padres, y realmente lo que acaba generando en muchas ocasiones son problemas de conducta, ¿no? Y sufrimiento. Y dinámicas, exacto, dinámicas familiares que no son nada funcionales. Entonces, en el momento que la situación sea clara, ¿no? En el momento que en este caso realizan esa exploración neuropsicológica y saben exactamente qué es lo que le pasa a su hijo, ¿no? Encuentran la justificación de, o sea, que las dificultades que tiene en el colegio no es porque no quiere estudiar, porque pase y porque sea un vago, no, no, es que le cuesta, tiene dificultades reales, ¿no? Que justifican lo que estamos viendo y lo que necesita es apoyo y ayuda en esta línea. La situación se relaja por completo y cambia, ¿no? Porque ya sabes a lo que te estás enfrentando y ya estás preparado para participar de otra forma muy distinta. Entonces yo creo que ya este simplemente cambio es importantísimo. Es que la incertidumbre es la mayor enemiga psicológica, como decimos muchas veces en la escuela, ¿no? Y aparte, en los padres también se genera una gran culpabilidad muchas veces de cómo no Exacto. saber abordarlo. Y nos podrías explicar, porque muchas veces se piensa, se dice la psicología, psicología y psicología, y solo se conoce un poco la clínica, un poco. Ya. Que tendemos a decir muchos que todos somos psicólogos, que un buen amigo es un buen psicólogo, y no, la psicología es una ciencia. Sí, 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 Entonces, sí. ¿nos podrías explicar qué diferencia hay entre la psicología clínica, que es la más conocida y la más utilizada, que es cuando alguien tiene una depresión diagnosticada, va a un psicólogo clínico, por ejemplo, y la neuropsicología? A ver, pues como tú has comentado, ¿no? La psicología clínica está centrada en alteraciones emocionales, trastornos mentales, ¿no? En su diagnóstico, su evaluación y su intervención. La neuropsicología comparte que son la misma base porque ambas salen de la psicología, ¿de acuerdo? O sea, los neuropsicólogos en primera instancia somos psicólogos, pero posteriormente nos especializamos, ¿no? A través de un posgrado en un conocimiento profundo, ¿no? Del cerebro, de cómo funciona, de mucha neuroanatomía, de qué lleva a cabo realmente el cerebro, de todos los procesos cognitivos superiores, como hemos comentado, exactamente qué es la atención, ¿no? Qué es la memoria, qué es el lenguaje, etcétera, ¿no? Y esa relación, ¿no? Que establecemos con las emociones y con la conducta, ¿no? Es ese hilo conductor de estos tres aspectos. Con objetivo, sobre todo, muy centrado en daño cerebral, pero también en trastornos del neurodesarrollo. ¿De acuerdo? Claro, justo te me has adelantado que estamos hablando de daño cerebral, porque Ajá. con Vives hay daño cerebral, somos en la mayoría pacientes neurológicos, pero se puede dar en un niño a priori sin discapacidad que tenga alguna alteración neuropsicológica y no sea visible. Exacto, por ejemplo, los niños con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad,
El TDAH, el famoso TDAH que antes... El famoso TDAH, dificultades de aprendizaje, autismo, bueno, los trastornos del neurodesarrollo, porque al final a nivel funcional, ¿no? Hay una serie de dificultades en ese cerebro que como consecuencia, ¿no? Bueno, pues se manifiestan una serie de dificultades, de síntomas que también deben de ser abordados, ¿no? Claro, con la dificultad de que esto no es visible. Por ejemplo, ante una dificultad motora, nadie duda de que tiene una discapacidad que le impide hacer ciertas cosas. Sin embargo, ¿qué señales tienen que tener los padres o los médicos de cabecera o los otros especialistas o incluso el profesorado, ¿no? Porque creo que aquí el profesorado tiene un gran papel. Sois grandes aliados de los profes y los profes vuestros. ¿Qué señales de alarma pueden decir, oye, que a lo mejor mi hijo, mi hija, mi alumno, mi alumna necesita una revisión neuropsicológica, una evaluación? Bueno, pues como comentaba anteriormente, son niños que no van al nivel de su grupo de edad, ¿no? O bien en general, en los aprendizajes, o bien en aspectos más concretos, ¿no? Puede ser que no vaya a nivel de comportamiento, a nivel de relaciones sociales, ¿no? Que también es uno de los aspectos que puede verse afectado, que tenga dificultades para aprender algo específico, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Que haya algo al final que el profesor en este caso y los padres también vean, ¿no? Que es distinto a su grupo de iguales, ¿no? Y que tiene unas dificultades específicas. Entonces yo creo de verdad que, por ejemplo, en este caso el profesorado tiene un papel importantísimo porque al final ellos tienen una muestra estupenda, tienen un grupo de niños al que les dan clase, ¿no? A todos, ¿no? Una muestra actualmente de 20 a 21, ¿no? Entonces saben perfectamente qué niño tiene unas dificultades específicas y que le cuesta más de lo habitual un aspecto concreto. Repito, o a nivel académico, o a nivel social, o a nivel personal, ¿no? Entonces ellos lo ven porque es el único, ¿no? O ese niño y otro más, que comparado con el resto tiene una serie de dificultades específicas, ¿no? Bueno, y además pasan mucho tiempo con ellos, o sea, y creo que ahora que estamos mencionando a los profesores, igual que debemos o ensalzamos la labor de los sociosanitarios, como lo hacéis, los profesores ahora mismo con ese ratio de 21 alumnos están haciendo una gran labor. Y, sí. y hay que hacer una colaboración entre profesionales, padres y profesores, que son una parte muy importante de la vida del niño, que pasa 8 horas en el colegio o en la modalidad mixta ahora, pero que son 8 horas que comparten de su vida. Exacto. ¿Y a dónde tenemos que ir, Bea? Porque es que esto tampoco está claro a las familias. ¿Cómo llegan a un neuropsicólogo? Porque claro, tú vas al médico y vas al médico de cabecera, al traumatólogo, pero el neuropsicólogo es que a veces ni aparece en el vocabulario de... Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que cada vez, gracias a Dios, está siendo más conocido, pero sí que es verdad que todavía hay muchos sectores en donde es desconocido. Habitualmente, en mi experiencia, suelen llegar los padres, ¿no? Que al final encuentran, ¿no? En mi caso me encuentran a lo mejor por internet, otras veces les manda algún otro profesional, lo cual me parece estupendo, y otras veces también los propios colegios, ¿no? Yo creo que poco a poco la información y el conocimiento sobre la neuropsicología va siendo mayor en los diferentes estamentos, ¿no? Entonces la gente pues ya sabe, ¿no? Bueno, pues que este profesional puede ayudar en estos aspectos concretos en los que ven que el niño, ¿no? Está presentando dificultades en su desarrollo. Entonces, suelen, bueno, pues en mi caso, claro, como yo trabajo en un hospital que es privado, pues es llamar por teléfono, ¿no? No tiene más. Y, En todo caso, estar atentos uh-huh. y no descartar una evaluación neuropsicológica que nunca viene mal tampoco. Sí, bueno. Duda en el tema. Cuando yo quería comentar en este punto una cosa, Claudia. En el caso del daño cerebral, ¿no? Porque convives es más en cuanto a daño cerebral, ¿no?
hay muchas veces que, claro, no hay afectación motora, con lo cual no se pone en evidencia muchas veces el efecto que tiene ese daño cerebral. Pero luego también otras muchas veces es que como ocurre en edades tempranas, el daño cerebral, pues al principio pasa completamente desapercibido, ¿no? Porque como no han emergido muchas habilidades, ¿no? Pues tampoco se ve el impacto real que ha tenido ese daño. Pero es que tampoco el entorno lo exige porque es todavía muy pequeño. Pero a medida que esos niños van creciendo, ¿no? Van apareciendo las dificultades. Yo creo que muchas veces que se olvida que esas dificultades surgen como consecuencia de ese daño cerebral que se tuvo en los primeros años de vida. Es decir, que no está desligado, ¿no? Aunque aparezca con 6 años. Que olvidamos la causa, nos centramos en los síntomas y muchos síntomas Exacto. no son visibles. Exacto, o aparece aquí, no, es que es muy vago, no, es que tiene, o sea, es que tuvo un daño cerebral y una de las consecuencias más plausibles es que puedan aparecer dificultades académicas, ¿no? A la hora del aprendizaje. Puede que sí, no, pero si aparecen yo creo que hay que estar muy alerta en este grupo de niños. Sí, que el daño cerebral tiene múltiples síntomas y no todos visibles, ni tan aparentes. Exacto. Que se van poniendo manifiesto a medida va creciendo el niño. Sí, y que no hay que perder la esperanza, que como tú dices, lo importante es un buen diagnóstico para una buena intervención y para potenciar, no solo minimizar los daños e identificarlos y minimizarlos en la medida de lo posible, sino sobre todo potenciar esas fortalezas, porque muchas veces nos centramos en que seamos unos genios en matemáticas, cuando a lo mejor tenemos un Shakespeare o tenemos un niño con unas habilidades sociales para unas relaciones públicas que te mueres, ¿no? Que Exacto. siempre nos centramos en lo que nos falta. Eso también es importante, ¿no? Conocer nuestras posibilidades y nuestras limitaciones para potenciar las primeras. Claro, y además yo añadiría, Claudia, que es importantísimo informar y formar al entorno, ¿no? O sea, exactamente explicar lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿No? Y yo creo que de esta forma, con pautas, es que ya incluso el propio entorno va generando sus propias estrategias, ¿no? Porque yo creo que no hay nada mejor que saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Eso te da la oportunidad de crear estrategias, ¿no? Yo creo que esto es básico y fundamental, todos las necesitamos, ¿no? Para mejorar en algún aspecto concreto. Sí, la capacidad de adaptación del ser humano es impresionante. Y de Que nos afrontamiento. lo digan ahora, ¿verdad? Y ahora se está demostrando de afrontamiento. Pues con este mensaje nos quedamos. Como veis, ha sido una entrevista muy útil con una gran persona, una gran profesional. Y sobre todo, animaros a que no os quedéis con la duda, ¿no? Que la información es poder y en cuestiones de salud nos cambia la vida. Tanto la salud física como la salud mental, que la salud y la salud social, porque al final hay que participar socialmente. La salud es algo muy completo. Hay que luchar por no por tener una vida normal, sino por tener una vida feliz, como siempre decimos, ¿no? Así que muchas gracias, Bea. Te mando un beso enorme, con ganas de poder dártelo en persona ya. Y no sé si quieres añadir algo más. No, no, simplemente un poco lo que tú comentabas, en cuanto vean, no detecten, que sí que acudan a un profesional debidamente formado. Que pedir ayuda es una estrategia fundamental de afrontamiento y buscar una información adecuada, veraz y basada en la evidencia científica. Hay que recurrir a la ciencia, los milagros a Lourdes. Así que un besito muy grande y a seguir Muchísimas sonriendo. gracias. ¿Perdona? No, que digo que muchísimas gracias, Gracias Claudia. a ti, Bea, que estás un sábado aquí por la mañana. Yo encantada. Y a no perder la sonrisa. Nos despedimos con una sonrisa, que cualquier sonrisa minimiza los problemas.
Al final no podemos cambiar los hechos, como decimos en la escuela Convives, no siempre, pero sí elegir nuestra actitud. Un besito muy grande a todos. Venga, un beso, Claudia. Chao, chao.